La seguridad inicial en un router MikroTik es muy importante, ya que todos estos dispositivos cuentan con puertos por defecto. Los puertos por defecto permiten acceder al equipo a través de diferentes tipos de servicios. Por ejemplo, a través de su servicio de Winbox, a través del servicio SSH, a través del servicio Telnet, a través de las APIs o a través del modo web. En definitiva, la seguridad está compuesta por diferentes tipos de conceptos que son muy importantes, los cuales vamos a ver a continuación. Estos conceptos nos dicen a nosotros que como parte importante a nivel de seguridad debemos siempre mantener la protección a nuestros activos. ¿Quiénes son nuestros activos? Los equipos que están dentro de nuestras redes. Confidencialidad, integridad y disponibilidad son tres conceptos importantes a nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque la confidencialidad nos dice a nosotros que es mantener la información solamente para que aquellos que tengan los permisos debidos puedan verla. La integridad nos dice que es mantener con exactitud la información tal cual como fue generada, sin ser manipulada ni alterada por personas no autorizadas. Y nuestra disponibilidad nos dice que es la capacidad de permanecer accesible en el sitio en el momento y en la forma en que los usuarios que estén autorizados lo requieran. Cuando hablamos de confidencialidad, ¿sí? Hablamos de que aquella información que tengamos dentro de nuestros equipos MikroTik sea confidencial. Eso significa que no pueda ser permitida la divulgación fácilmente de esta información. ¿Cómo tratar de administrar esta información? Bueno, teniendo diferentes tipos de reglas que permitan la administración de los diferentes tipos de servicios que generen el acceso a nuestros routers MikroTik. Normalmente cuando nosotros comenzamos a administrar un router MikroTik, lo primero que debemos hacer es crear nuestros diferentes tipos de políticas de usuarios. De esta forma, pues nosotros podemos mantener una jerarquía y esta jerarquía permite lógicamente que solo quienes tengan la jerarquía máxima puedan generar cambios significativos dentro de la configuración de un router. Integridad nos dice que es mantener con exactitud la información. Bueno, es importante siempre tratar de mantener un nivel de seguridad dentro de nuestro router, porque si en algún instante se filtra algún usuario no indebido a través de un ataque denominado force brute o por fuerza bruta, también conocido en español, el problema de esta filtración de estos usuarios que acceden a nuestros equipos es que muchas veces inyectan scripts o tareas programadas para poder robar la información que se encuentra dentro del equipo o también generar modificaciones dentro del mismo. Muchas veces hasta ya eliminan los usuarios que por defecto se tenía inicialmente en el equipo MikroTik y se crean nuevos usuarios. De esta manera pues raptan un poco a la información del equipo y ya perdemos acceso al mismo, ¿no? Las soluciones mediante este tipo de problemáticas es que primero hayamos tenido el cuidado de tener al menos un respaldo de la información que se tenga en ese equipo y una vez que te ocurra este tipo de problemas, lo más recomendable es generar un reset de la información de este equipo, subir este backup, ¿sí? Que no se encuentre lógicamente infectado por ningún tipo de script o por ningún tipo de tarea programada y que de esta forma podamos recuperar el acceso al dispositivo. Recordemos que a nivel de MikroTik tenemos nosotros eh, dos tipos de backup. Un tipo de backup que nos permite a nosotros respaldar la información, incluyendo las direcciones MAC, y también usuarios y contraseñas. Y el segundo tipo de backup, que es a través de líneas de comando, eh, en la extensión de este tipo de backup, que es .export, .script, perdón. Entonces, este tipo de backup no guarda ni usuarios ni contraseñas y tampoco guarda las direcciones MAC del equipo y por eso pues este tipo de backup muchas veces es mucho más funcional, especialmente cuando nosotros en algún instante quisiéramos recuperar el acceso a un equipo o de cierta forma duplicar la información que tenga en este equipo a otros, ¿no? Y bueno, la disponibilidad, que es la capacidad de permanecer accesible siempre en el sitio, ¿no? Todos los equipos que construyen una red deben ser accesibles. Mediante las diferentes políticas de usuarios podemos nosotros tener más accesibilidad o menos accesibilidad a dichos equipos. Pero la disponibilidad va a depender mucho de que estos equipos tengan una seguridad perimetral correcta. ¿Con qué? Bueno, con diferentes tipos de mecanismos que podamos nosotros implementar. MikroTik tiene la posibilidad de tener sus diferentes tipos de firewall, entre ellos un firewall en capa 3 y un firewall en capa 2. Y bueno, a través de estas características podemos mantener la seguridad al equipo, especialmente para tratar de mitigar diferentes tipos de ataques, por ejemplo, un ataque de FlukNS, un ataque de DDoS o un ataque que pueda venir relacionado a los
protocolos como el ICMP, que también es un protocolo abierto, sin autenticación, sin encriptación, y que es muy utilizado para poder ejecutar diferentes tipos de ataques. ¿Cómo tratar de prevenir o cómo tratar de mitigar estas inseguridades? Pues bueno, tenemos que tener claros tres principios importantes, los cuales son la prevención, la detección y la reacción. Prevenir es tratar de tomar todas las medidas necesarias para que estos tipos de ataques no se generen, ¿no? O que no traten de realizar ningún tipo de ataques a los equipos que construyen nuestra red. La detección es tratar de tomar todas las medidas para que puedan ser detectadas estas posibles situaciones de inseguridad a nuestros equipos, y de esta forma, una vez que hayan sido detectadas, pues lógicamente tratar de mitigar o reaccionar ante este tipo de ataque. Para reaccionar, lógicamente, debemos ya tener medidas para tratar de eliminar diferentes tipos de inseguridades que vengan a nuestros equipos. Los ataques son bastante complejos porque se dividen en tipos de ataques. Nosotros podemos definir en dos partes importantes la inseguridad, en ataques y en amenazas. Los ataques pueden ser activos o pasivos. Normalmente, pues los ataques más agresivos son aquellos que son activos, porque normalmente tratan de generar una interrupción de la información, una modificación de la información y establecer una nueva fabricación a través de diferentes tipos de vulnerabilidades que un atacante haya conseguido. Los ataques pasivos no son menos complicados o, o menos importantes, porque en definitiva todo aquel tipo de ataque que genere una interrupción y que esta interrupción no permita que el tráfico fluya de forma correcta dentro de una red, también es un nivel de inseguridad. Así que hay que tener en cuenta, especialmente dentro de las infraestructuras de red, cómo diseñarlas de tal manera que nosotros podamos tener una seguridad escalable. Uno de los problemas más importantes dentro de la infraestructura de la red es el diseño de la misma. Muchas veces no se puede entender cuál es el verdadero principio de un despliegue de seguridad. Normalmente una estructura básica cuenta con un solo equipo MikroTik como core. Bueno, podemos definir entre uno u dos. Dependiendo de la estructura de la red, pues debemos entender que el diseño puede estar compuesto por al menos dos de tres capas importantes, las cuales son la capa del núcleo, la capa de distribución y la tercera capa es la capa de acceso. Pero bueno, esta capa de acceso muchas veces es suprimida dependiendo de la infraestructura que se esté manejando. Pero básicamente una estructura de red normalmente tiene un equipo core y este equipo de core es el único punto de falla. Eso quiere decir que este equipo normalmente, si es un MikroTik, es el que da de cara a Internet y que también da de cara hacia la red LAN. Este es nuestra frontera normalmente. Si este equipo es violentado y no permite en realidad la administración correcta de los diferentes tipos de ataques, lógicamente pues el atacante pasando este equipo frontera pues puede llegar fácilmente a los activos de nuestra red. ¿Qué pasa si el atacante está dentro de nuestras redes? Ya sea porque se conectó a través de una red de invitados o porque tengo un equipo infectado dentro de la misma. Bueno, si podemos dar cuenta dentro de esta infraestructura, si el atacante ya se encuentra dentro de la red, ya es mucho más fácil alcanzar a todos los activos porque en definitiva ya solamente contamos con un punto de fallo y hemos saltado este punto de fallo, ya que normalmente después de un core, dentro de una estructura básica, puedes tener un switch. Eso quiere decir que la conmutación de paquetes es a través de este switch. Significa que el atacante, si está dentro de nuestras redes, ya puede alcanzar a cada uno de los diferentes activos que nosotros tengamos. Por eso, la recomendación más importante es poder tener diferentes tipos de puntos de fallos. De esta manera, el atacante, si viene de una red pública, puede tener muchas más complicaciones para alcanzar a cada uno de nuestros activos. Y si el atacante se encuentra dentro de nuestras redes, también tendrá muchas más complicaciones para poder alcanzar a nuestros activos, ya que tiene que pasar por varios puntos de fallos para poder alcanzar a estos activos finales o el objetivo al cual él quisiera atacar. MikroTik nos dice que como parte fundamental dentro de su administración y de su gestión, debemos tener en cuenta cada uno de sus servicios. Lo recomendable es apagar todos aquellos servicios que nosotros no quisiéramos tener en cuenta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no permitir peticiones a través de estos servicios por defecto. Normalmente un atacante primero trata de gestionar que a través de reglas como PoreScan o de herramientas como PoreScan
a través de esta herramienta permite identificar qué puertos y servicios se encuentran abiertos. Una vez que identifica a través de esta herramienta qué servicios se encuentran abiertos, ejecuta diferentes tipos de ataques, desde una denegación de servicios hasta un ataque por fuerzas brutas. Por eso la recomendación es apagar todos aquellos servicios que nosotros no quisiéramos mantener activos. Pero también aquellos servicios que se mantengan activos, la recomendación es cambiar aquellos puertos por defecto. Si el atacante no ejecuta un port scan o un escaneo de puertos y sabe al menos los puertos por defecto que mantiene un router MikroTik, lógicamente tratará de generar un ataque a través de estos puertos por defecto. Si el atacante, lógicamente, tiene una herramienta de port scan, aún así, si nosotros cambiásemos estos puertos, él pudiera ver los puertos que se encuentren abiertos. La recomendación allí ya es ejecutar reglas más avanzadas de firewall, en donde nosotros podamos mitigar estos ataques por fuerza brutas a través de un blacklist, en donde nosotros gestionamos la cantidad de peticiones que puedan ser permitidas a través de cada uno de estos puertos. Pero, básicamente, las recomendaciones iniciales es cambiar los puertos por defectos que se tengan en el router y algo muy importante, trabajar con la opción de Available From. Por debajo de las opciones de port, en cada uno de los servicios, como podemos ver en nuestra imagen, tenemos la opción de Available From. Esta opción permite generar un acceso específico a través de direcciones IP o a través de segmentos de red. Eso significa que si yo en la opción de Available From, a través del servicio SSH, por medio del puerto 200, especifico una dirección IP, solo aquella dirección IP es la única permitida para poder acceder al equipo. También puedo especificar varias direcciones IP o varios segmentos de red. De esta manera gestiono la comunicación a través en capa 3. Por ejemplo, en nuestros routers nosotros vamos a encontrar la opción de service desde la opción IP service. Cuando los routers están por defecto, todas estas opciones están habilitadas. Entre ellas la opción de www, que es el acceso por puerto web, Winbox, Telnet, SSH, FTP y nuestras APIs. Las recomendaciones iniciales eran apagar todos aquellos servicios que nosotros no quisiéramos mantener abiertos. Y aquellos servicios que estén activos, como recomendación es importante cambiar los puertos que por defecto mantengan los dispositivos. En este caso, estoy cambiando el puerto por defecto al puerto 8292 del servicio de Windows. Gestionando el acceso de estos puertos, debemos ir especificando aquellas direcciones IP que nosotros quisiéramos permitir. En nuestro ejemplo, vamos a permitir las direcciones locales o redes LAN. Voy a especificar la 192.168.100.4. Se me ocurre esta dirección IP. Significa que solo aquel host que tenga esta dirección IP podrá acceder a través del puerto 8292 a nuestro Windows. Vamos a ver si esto es real. En este caso vamos a hacer la prueba a través de nuestros equipos. Una máquina virtual Windows que está conectado directamente a este router. Para probar el acceso voy a abrir una nueva ventana Winbox. En este caso, primero quiero determinar qué IP tiene la computadora. Voy a ir a un CMD y voy a hacer un ipconfig del equipo. Me dice a mí que la IP de esta computadora es la 192.168.100.254. En mi regla de gestión especifique yo la IP 192.168.100.4 para que solamente pueda acceder a este dispositivo a través de mi Windows. Eso quiere decir que si yo especifico el puerto, ¿sí?, en este caso 8292, el usuario por defecto y sin contraseña, no me debería permitir ningún tipo de acceso. Hasta ahora es correcto. No tengo gestión del equipo debido a que la IP de la computadora es la 100.254 y la que yo he permitido es la 100.4. Pero ¿qué pasa si quisiéramos acceder a través de capa 2? Si yo quiero acceder a través de capa 2, tengo un problema. Todo aquel usuario que esté conectado al router va a poder acceder. Eso quiere decir que también debería administrar estos niveles de accesos en capa 2. ¿Cómo lo hago a nivel de MikroTik? Bueno, utilizando la herramienta ToolMaxServer. La herramienta ToolMaxServer permite gestionar toda aquella comunicación en capa 2 que venga al router. Por ejemplo, la comunicación de acceso por medio del Winbox a través de la máquina.
En esta opción yo puedo determinar varias características importantes. Por ejemplo, si yo le digo que no, ¿sí? Lo que estoy indicando es que ninguna interfaz del router MikroTik va a permitir el acceso por Winbox capa 2. Vamos a ver si esto es real. Si ahora me doy cuenta, no me permite, ni por capa 2 ni por capa 3. ¿Qué pasa si yo quisiera filtrar? ¿En qué sentido? En que no quiero denegar el acceso completo en todas las interfaces, sino solo permitir ciertos accesos debido a que en algún instante, pues, posiblemente por algún tipo de regla de firewall que yo haya aplicado, pueda quedarme por fuera aún estando permitido en capa 3. Y si no he permitido o no he gestionado de forma correcta los accesos por capa 2, he perdido el acceso completo al equipo. Entonces, si quisiera filtrar para permitir alguna interfaz que solo permite el acceso por la MAC, pues podemos crear una lista. Las listas en los routers MikroTik las podemos crear a través de la opción Interface List, ¿no? Listas de interfaces. Desde la opción Interface encontramos esta segunda opción que se llama Interface List, y aquí puedo yo utilizar la opción de listas. ¿Qué es el primer paso? Crear la lista. Yo en este caso voy a poner aquí Mac. Este es el nombre de la lista. Y una vez que he creado el nombre de la lista, estoy listo para agregar las interfaces que quisiera que se asocien a esta lista nueva que he creado. Por ejemplo, le voy a decir que me permita la interfaz 2. ¿Por qué? Porque en mi ejemplo la interfaz 2 es la red LAN. Entonces, especifico la Ether 2. Ya que he creado mi lista, ahora estoy listo para poder regresar a mi herramienta de Toolmax Server y decirle, por ejemplo, que no deniegue a todos, sino que solo permita a aquellas interfaces que se encuentran dentro de esta lista. ¿Quién se encontraba dentro de esta lista? La interfaz Ether 2. La interfaz Ether 2 era la interfaz que me permite la conexión hacia este router. Y si se dan cuenta, ahora ya me permite el acceso, lógicamente, porque es la interfaz que está directamente conectada al router desde la computadora. De esa forma podemos gestionar diferentes tipos de servicios que permitan cierta seguridad inicial y básica a nuestros routers MikroTik. En este caso hemos gestionado los accesos tanto en capa 3 como en capa 2, y de esta manera pues podemos darle una seguridad hasta cierto punto óptima inicial a nuestros equipos MikroTik. Para diferentes tipos de ataques ya más avanzados, en donde se tenga una estructura de un ataque de DOS, un ataque por ICMP, un ataque por Fluke DNS u otros tipos de ataques, lógicamente ya allí se necesita de la utilidad de la herramienta de nuestros firewalls en nuestros equipos MikroTik, la cual se segmenta en dos partes: un firewall en capa 3, en donde nos permite a través de filter rules y de RAW poder gestionar peticiones en capa 3, y de nuestros firewalls en capa 2 cuando necesitamos gestionar tráficos en capa 2. Así que estas utilidades son bastante necesarias dentro de la infraestructura de la red MikroTik para poder mitigar diferentes tipos de ataques y gestionar la utilidad la utilidad dentro de nuestro equipo MikroTik, y que de esta forma pues podamos tener siempre accesibilidad a los diferentes medios dentro de nuestra infraestructura.